para hacer solo
Bueno, buenos días para todos los bomberos que hoy se conectan. Vamos a iniciar una iniciativa que surge desde la parte bomberil con el ánimo de generar un intercambio de experiencias, de hablar de lo positivo que tenemos en nuestros cuerpos de bomberos. Hemos hoy programado esta videoconferencia inicial en el 2019 con la participación del Cuerpo de Bomberos de Yopal, quien va a estar en cabeza de su comandante Arbey. Él va a estar desde allá compartiéndonos la experiencia en la atención de incendios en áreas de cobertura vegetal. Muy importante la experiencia que han adquirido en la atención en el Parque Nacional Natural. Y por esto pues vamos a arrancar con ellos y pues la idea es que podamos generar unas videoconferencias nacionales donde invitemos diferentes cuerpos de bomberos a que nos cuenten qué es lo que organizan bien. Aquí nos acompaña también el equipo BRAE, el bombero César Puentes, el bombero Manuel Peña. Estamos con el equipo de cooperación y vamos a darle inicio a esta videoconferencia. Entonces, sabemos que ya por el WhatsApp van a estar enviando las preguntas. Tuvimos un correo electrónico que ahora se los repito, para que envíen también sus consultas, y estas videoconferencias van a ser grabadas para que al final del año podamos tener de manera digital todas estas buenas experiencias que manejamos a nivel nacional. Entonces le vamos a dar paso al comandante de Yopal, el comandante Arbey Ramírez, si nos escucha, para que se presente un poco cuál ha sido su trayectoria. Adicionalmente nos cuente cuántos bomberos tenemos allá en esta región llanera. Sabemos que desde Yopal también se da la apertura en términos de capacitación y conocimiento, no solo al Casanare, sino a departamentos como Arauca, departamentos como el Bichada, departamentos como el Guaviare. Entonces, por eso la importancia de que hoy usted nos acompañe y comparta su experiencia. Adelante, comandante. Muy buenos días, doctor Pedro, muy buenos días a los asistentes a esta conferencia, a agradecer al equipo técnico del SENA que nos acompaña desde Bogotá, Yopal, a los interlocutantes en el contexto nacional por los diferentes medios que nos permiten acceder a esto. También agradezco, doctor Pedro, esta iniciativa porque hace visible el trabajo desde las regiones, porque permite compartir experiencias que han sido exitosas y que se han construido en el escenario de la respuesta a emergencias en Colombia, dado que las particularidades de nuestra región impiden que alrededor del tema ya haya literatura construida. Inicialmente quiero decirles que el Cuerpo de Bomberos de Yopal se funda en el año 1974, es un cuerpo de bomberos excesivamente joven, que nace de la iniciativa cívica como todos los bomberos en Colombia, por esa necesidad de responder ante las emergencias que se presentan en nuestra región. Tenemos un total de 170 voluntarios. De estos 170, 41 bomberos son funcionarios en diferentes niveles, como oficiales, suboficiales y bomberos distribuidos en funciones primarias, administrativas, y todos netamente con funciones operativas al momento de un gran evento. Nuestra organización ha tenido un proceso de evolución rápida. Nuestro municipio, a partir de la situación petrolera en Colombia, surte una explosión demográfica en donde pasamos de 12.000 habitantes en menos de 10 años a 140.000 habitantes. Esto hace que la demanda de servicios y las situaciones que derivan estas ciudades crecientes se crezcan en lo relacionado a emergencias. Significó también que la organización Bomberos, que antes tenía una infraestructura para atender un evento promedio día, ya surte a 7 a 9 casos diarios, y más aún cuando la accidentalidad por tránsito demanda el servicio de rescate con la aplicación del nuevo marco normativo de los bomberos en Colombia. Esta evolución rápida también significó un fortalecimiento en la línea de incendios, en la línea de atención prehospitalaria y de materiales peligrosos, como lo enunciaba de manera previa a partir
de los requerimientos de la Ley 1575. También estamos en un proceso de acreditación ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, nuestro equipo de búsqueda y rescate urbano, nuestro USAR, bajo los estándares de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que ya fueron aceptados mediante PAREI por INSARAC. Es un proceso que ha demandado construcción de conocimiento, fortalecimiento de los procesos que se tienen y también ampliación de la capacitación de nuestro personal. En el proceso también de búsqueda y rescate urbano estamos haciendo fila para que mediante la plataforma de bomberos podamos ser certificados como un equipo de rescate intermedio. Debo resaltar en este espacio el apoyo que hemos recibido de parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, doctor Pedro, a su cabeza, esas mesas temáticas que se desarrollan para nuestro staff de comando son fundamentales. En las líneas académicas, cada vez que requerimos de ese apoyo y sin vacilación, el equipo académico del Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bogotá ha sido fundamental y además que permite un ensamble estratégico de los procedimientos que se tienen para la respuesta ante un gran evento. Es indudable el liderazgo que maneja Bomberos Oficiales de Bogotá en el USAR Col 1, también como equipo pesado de bomberos colombianos bajo la plataforma de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. También esa asesoría permanente que ha significado cada uno de los pares hacia nuestros integrantes del staff. En ese orden de ideas es permanente las solicitudes que hacemos mediante su autorización cuando se hicieron la mesa de trabajo en Bogotá para que ellos nos den guía y así ser absolutamente compatibles los procesos y los modos de actuación en caso de un gran evento. Para nosotros es importante también indicar que estos procesos nos han permitido avanzar hacia la asistencia de grandes eventos, la mayoría de ellos de incendios en áreas de cobertura vegetal en el contexto nacional. Se hacen unas primeras participaciones en Boyacá, en Nopsa, en estos cerros que aunque no es la altitud promedio, en donde los bomberos de Yopal podrían tener un óptimo desempeño por la altitud, se interviene favorablemente y en las primeras 24 horas de intervención logramos evitar que nos suba hacia las áreas de páramo por la importancia estratégica que significa estos sectores para la producción de agua. También en el sector del Parque Nacional Natural El Tuparro, en el Bichada, 2 ocasiones en donde interviene la organización Cuerpo de Bomberos a solicitud de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia por un incendio de bastantes proporciones en un área estratégica para la Orinoquía colombiana y para la generación de oxígeno para nuestro país. De la misma manera, en el Parque Chiribiquete, en el Guaviare, allí hay unas áreas especiales para la arqueología, recordar esos espacios en donde hace más de 1700 años se han dibujado todos aquellos pictogramas, como bien hay un adagio que dice que es la Capilla Sixtina de la prehistoria. Allá se ubica esta importante reserva para la humanidad y así lo consideró Naciones Unidas, evitando con la intervención de nuestros bomberos, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y demás autoridades locales que se viera afectada esta importantísima área para la humanidad. Y finalmente un caso muy conocido que nos dio y tocó en el contexto humano, que fue la tragedia en Mocoa. Allí el personal desempeñó un papel fundamental siguiendo el plan de trabajo que se manejó de modo conjunto con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el puesto de mando y los demás organismos que participamos en la respuesta. Asimismo, la intervención en Antioquia, en el sector de Tarazá, con la Unidad de Salvamento Acuático, quienes en compañía de los bomberos de Tunja desarrollaron un papel fundamental en un momento crítico en la segunda inundación, en la segunda avenida de agua que hubo posterior a la ruptura de uno de los ductos. Esto para nosotros ha significado adquirir experiencias en línea de la respuesta y de la interacción y coordinación nacional. Es importante entender que si bien somos bomberos, debemos actuar de modo
permanente y de modo sumamente coordinado con los demás organismos que participan en los procesos. No se trata de entregar en ningún momento coordinaciones, no se trata de sobreponer la competencia legal, sino por el contrario, hacer que los esfuerzos sean más fáciles para todos, que el rendimiento operacional para cumplir la misión que ha definido el puesto de mando sea altamente efectiva y que finalmente las comunidades sean las más favorecidas en estos procesos. Así que agradezco a ustedes, agradezco a la audiencia, agradezco al equipo técnico nuevamente que está haciendo unos grandes esfuerzos aquí para mejorar la interacción en esta sala. También coloco a consideración, doctor Pedro, si de una vez le damos apertura con la materia que hemos preparado para compartir experiencias, interactuar y aprender mutuamente de la manera en que estamos trabajando estas emergencias. Que están reportando que están participando desde su estación de bomberos, el capitán Rivera, también el cuerpo de bomberos oficiales de Cajicá, y pues ya voy a ir nombrando todos los que por este medio se están también reportando. Entonces, capitán, adelante con la experiencia en la atención de incendios en áreas de cobertura vegetal. Bueno, gracias. Saludos a los interlocutantes. Inicialmente quiero abrir el caso hablando de que este tema de los parques nacionales significa para nosotros el mayor reto que hemos tenido que afrontar en la atención de incendios. También significa que como bomberos entramos a asumir una estrategia como bomberos de Colombia. Es indudable que al existir este estamento, Ministerio del Medio Ambiente y Parques Nacionales y Presidencia de la República hace el respectivo llamado a los bomberos de Colombia. Ese llamado significó que se activaran las capacidades de respuesta más próximas y ahí entra a participar nuestra organización, los bomberos de Yopal, con el propósito de atender la respuesta y segundo, cumplir esa expectativa que se crea de responder de una manera rápida y efectiva a este evento. Hemos tenido 3 episodios. El primero fue en febrero del año 2017. Este incendio se nos genera en el Parque Nacional Natural El Tuparro. No se conoce afectación. Se sabía que había mucho daño, pero no teníamos ningún tipo de información sobre cuánta era la proporción del daño. También no hay antecedentes que permitan formular una estrategia de respuesta para el control de ese incendio forestal. Es importante indicar que se abre esta experiencia de respuesta de un modo de absoluto desconocimiento del área. O sea, se pudo hacer una indagación preliminar de topografía, condiciones, pero no existía ningún antecedente ni modo de preguntarle a alguien cómo se había trabajado en modos previos. La infraestructura más próxima estaba en el Grupo Aéreo del Oriente, en Gaori, la base aérea, era el punto más próximo que nos permitía dar la respuesta para poder responder en el evento. Para el 13 de febrero de 2018, un año después, se da el segundo caso, el segundo evento. Ya comenzamos a tener imagen, no sé si ya en Bogotá y en los interlocutantes lo puedan ver. Se nos genera un segundo evento. Este segundo caso hace que se nos facilita más porque ya tenemos los antecedentes, ya hay la experiencia de lo adquirido en el año 2017. El tercer caso que se tratará de manera conjunta será lo ocurrido en la serranía de Chiribiquete. No se conoce la afectación, al igual que en el primer evento del Tuparro. Hay unos antecedentes de respuesta local por parte de los bomberos y el Consejo de Gestión del Riesgo Local, y la infraestructura más próxima está en San José del Guaviare. A diferencia de Tuparro, en el Guaviare nosotros teníamos una cabecera municipal próxima con toda la infraestructura de servicios que nos permitía mejorar la estrategia de respuesta.
Caso contrario, en el Parque Nacional Natural El Tuparro. Seguimos. Para los eventos, ¿qué se movilizó? Inicialmente, en el primer caso del Tuparro, se movilizaron 18 bomberos. Nótese la diferencia en equipo, en peso de equipo. En el primer momento, 1 tonelada y un poquito más de equipo. Y movimos 7 días de autonomía. Para el Parque Nacional El Tuparro tuvimos 25 bomberos. En el segundo año, quiero decir año 2018, 25 bomberos, se redujo sensiblemente el peso, ya hablaremos del porqué, y 7 días de autonomía. Y finalmente para Chiribiquete se movilizaron 22 bomberos, continuó la reducción de equipo y la autonomía de la misma manera para 7 días. ¿En qué se basó esa reducción de equipos? En adquirir, a partir de la experiencia adquirida. Cuando se da la primera intervención, lo hacemos moviendo bombas, mangueras, se llevó una cuatrimoto para facilitar la movilidad, se movieron muchísimos recursos y esto significó para nosotros la planeación previa basado en lo que habíamos indagado de que en ese sector no había antecedentes de respuesta. Nos tocó ir con los ojos vendados. Ya para el segundo momento en Tuparro, se dejó lo que en la práctica se demostró que era ineficiente, que no era consecuente con una respuesta en este sector y nos permitió mejorar la respuesta. Ejemplo, las bombas, no teníamos cuerpos de agua, las bombas MAR y todos sus componentes, todo el equipo de agua para un segundo momento fue inoficioso. Las carpas, todo lo que fue de campamentación, en un segundo momento ya se dijo, no es necesario llevar esas grandes, vámonos a ir con un equipo ligero. Y así ya, en el tercer momento, las condiciones mejoran. Los componentes en estos 3 momentos de movilización se basaron en el personal, básicamente un equipo de hombres y mujeres compuestos por oficiales, suboficiales, bomberos, el componente de comunicaciones, que más adelante le daré unos minutos a ese modo en que lo manejamos, porque en la coordinación previa se habló de la tenencia de telefonía celular de la Fuerza Aérea en el sector, y estando en el área tuvimos serios problemas para mantener comunicación. ¿Cómo fue la campamentación? ¿Cómo fue el trabajo en el área? Porque estábamos alrededor de unos 40, 50 minutos de vuelo desde el campamento base hacia el Grupo Aéreo del Oriente. ¿Cómo se trabajaron esos servicios médicos? Es importante que la unidad llevaba su personal de enfermería. Cada equipo que ingresaba tenía a sus enfermeros en el área. El cuento de los víveres, algo así como lo hacen los batallones de combate terrestre, nos tocó asumir una estrategia individual donde movilizábamos los víveres hacia el sitio para que desde allí hiciéramos nuestros propios alimentos. Y finalmente, el componente de herramientas y equipos, que en el avance de los procesos paulatinamente se fue reduciendo para optimizar las horas de vuelo, para optimizar las capacidades de carga de los bomberos y para optimizar el trabajo a partir de lo que nos resultó eficiente en cada una de las experiencias que íbamos logrando. Las afectaciones. En el primer momento, en el año 2017 en Tuparro, las cifras que están en duda, inicialmente se hablaban de 22.000, aparentemente el metraje dio un poco más, vamos a manejar una cifra conservadora que se ha manejado en medios, que en algún momento se manejó con parques nacionales, que también se manejó con bomberos. En el Parque Nacional, en el segundo año, en el momento 2, hubo una afectación de 7.800 hectáreas. Ya podemos ver la mejora en la estrategia de respuesta, donde casi a 1/3 se ha reducido la afectación. Se suman aspectos como la pronta activación del esquema de respuesta. También se suma la experiencia adquirida, se suman los esfuerzos de otras organizaciones y que ya había un antecedente de cómo podíamos efectivamente lograr un control en un tiempo muy, muy rápido. Y finalmente en Chiribiquete, 1.035 hectáreas,
esto tomado por una organización ambientalista de este sector. Importante hablar de que Tuparro y Chiribiquete significan dos retos totalmente antagónicos, totalmente distintos. Tuparro es un área de sabanas, un material combustible ligero, una topografía totalmente plana, llana, mientras que en Chiribiquete las cosas eran totalmente distintas. Era una serranía, era un punto con unas altitudes promedio de 300 a 900 metros, donde era un bosque bastante denso y también significó un momento de aprendizaje. No obstante, la ventaja en Chiribiquete es que compartimos algo de esa topografía por la parte, un sector de la cordillera occidental que está en el municipio de Yopal y en el cual tenemos un enclave muy, pero muy próximo que es el Cerro El Venado. Bueno, ¿cómo fue la táctica para el control? Básicamente, la teoría nos tocó hacer un repaso y trabajar llamémoslo así, un mecanismo propio. El esquema de formación que hemos aprendido bajo diferentes métodos, el CBF, el CORSIF, combatiente forestal, no se pudo aplicar de forma plena. Primero, indicar que el mando operativo lo desarrolló de manera permanente los bomberos. Eso para nosotros fue muy bueno y fue excesivamente bueno porque tuvimos la autonomía de decir cómo íbamos a movilizar nuestro personal. A pesar de que existían las autoridades locales, los integrantes de la gestión del riesgo de desastres en ambos momentos, y en caso de Chiribiquete, el gobierno nacional, la parte estratégica la manejó los bomberos. Todo ese componente operativo lo tuvo de manera permanente el control bomberos. Significó también que ese mando operativo nos permitió posicionarnos y adquirir credibilidad ante los mandos institucionales, especialmente la Fuerza Aérea Colombiana. Ellos no dudaban en ningún momento en acceder a nuestros requerimientos porque sabían que o porque pudieron comprobar mejor que cuando lo hacíamos era para mejorar los rendimientos en la respuesta. Así que en un muy corto tiempo, se comenzó a ver líneas de control altamente efectivas, ya cuando se liquidaba y controlaba. No había espacio para hacer esas dos labores por separado. Era en una sola fase y ya vamos a ver en un clip de video más adelante este tema. Cada cuadrilla estaba integrada por 10-12 bomberos, pero las operaciones se desarrollaban con equipos pequeños. Ojo a eso, 5 o 6 bomberos para ataque directo en la línea de incendio. Esto significó, primero, una mayor cobertura. Las áreas de trabajo se dividían en estos equipos pequeños. Estos equipos pequeños trabajaban en los sectores. Se relevaban dentro de los equipos los elementos que estaban utilizando para facilitar el control. Se hace en equipos pequeños para aprovechar la movilidad que nos daba el tipo de aeronave. Era un Way 2 y realmente no podíamos subir más personal y esto nos obligó a estar acorde al tipo de aeronave existente en el sector. Pero a la vez nos significó el mayor aprendizaje. Comenzamos a tener periodos de rendimiento mayores a cuando se tienen cuadrillas grandes, la anterior, a cuando se tienen cuadrillas grandes, hacia atrás. Danos un minuto. Ay, Dios. Porque en muchos de los casos vamos a encontrar que trabajan tal vez los 3 primeros de la línea y los 7 restantes, 8 restantes de esa cuadrilla permanecen estáticos. Entonces, el tener estos 5 o 6 bomberos nos permitió un mayor rendimiento. Los equipos se distribuyen en diferentes puntos en la línea de fuego. Era una línea de incendio, ya veremos con el apoyo del clip, de muchos kilómetros, y en esos muchos kilómetros se iban distribuyendo los equipos.
Así que cada uno tenía una meta, un espacio de control y iban avanzando hacia controlar el espacio que se había asignado a cada uno. En el primer momento, en el año 2017, movimos todo lo que se pudo cargar en las aeronaves. Especialmente se desarrolló el trabajo con batefuegos, quemadores y bombas de espalda con motor. Estas bombas de espalda son las bombas fumigadoras que se les ha ampliado el diámetro de salida de la boquilla, que nos dan agua con gran presión, con una presión mayor que la bomba de espalda de acción manual, y nos permite ingresar más al material combustible vegetal. Pero tenemos la limitante del agua. En promedio, cada bomba de espalda lleva 22 litros. Y bajo las condiciones que ya veremos, se nos convirtió en un problema el abastecimiento de agua y además el cargue de esos 22 kilos en largos tramos de trabajo. En el segundo evento se trabaja con sopladoras y batefuegos. ¿Qué nos permitió eso? Que la sopladora no depende del agua, que es altamente efectiva y que hace el trabajo de extinción y liquidación de modo simultáneo. Así se optimiza el personal y es un equipo excesivamente ligero. El apoyo aéreo lo utilizamos para movilizar los frentes de trabajo. Como se había definido trabajar con equipos pequeños, entonces de nuestro lado se comenzó a manejar que estos equipos se movilizaban a diferentes puntos, no para descargas con el balde colapsible. Por el contrario, todo se manejó para movilizar a nuestro personal. El equipo terminaba una tarea y se movilizaba a otro frente de trabajo. Así hubo más cobertura y se optimizó el desempeño del personal por reducción de esa carga física al caminar grandes tramos de grandes kilómetros en el área de la emergencia. En el Parque Chirriquiete 2018 sí se utilizaron descargas con el helicóptero a punto de difícil acceso. Importante ahí la coordinación aérea. Hay algo que vamos a resaltar y es algo que nos toca enfatizar como bomberos colombianos, y es el proceso de coordinación aérea para la extinción de incendios forestales. Necesitamos que junto con aviación de Fuerza Aérea, con Fuerza Aérea Colombiana, con bomberos, el proceso de coordinadores de control de extinción de incendios se multiplique. Hay en Colombia, sí, efectivamente los hay, pero necesitamos que más bomberos sepan decirle a las aeronaves de qué forma quieren las descargas, de qué manera usted ha definido la táctica. El piloto necesita saber si usted está manejando desde el terreno una estrategia ofensiva o una defensiva. Si quiere que las descargas se hagan en una sola línea o cíclicas. Esto es fundamental que todos los bomberos de Colombia lo manejemos para que con propiedad le podamos decir al piloto, comandante, necesito que me desarrolle las descargas de esta manera. También es importante que este tema se trate en el briefing de seguridad para que las tripulaciones sepan cómo lo vamos a manejar y qué va a significar un ataque directo, qué va a significar un ataque indirecto desde la aeronave hacia el fuego y cómo mis bomberos deben saber orientar una aeronave, por qué rumbo están entrando, que le puedan decir al piloto si la descarga fue efectiva, que le puedan decir si no fue efectiva, cuánto debe corregir para que se maximice el recurso. Eso es importante, acompañado de los radios con banda aérea. Eso fue fundamental en las experiencias en Chiribiquete. Nuestros controladores aéreos manejaban ese mecanismo gracias a que la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia formó a 3 bomberos en este tema, y es un tema que se maneja de modo recurrente en la atención de incendios en nuestra región. Trascendental eso para que lo entendamos. Ojo, y aclarar, no vamos a hacer el papel de controladores aéreos, ese papel es de Aerocivil. Es decirle a las tripulaciones, señores pilotos, necesito la descarga en este punto bajo estas condiciones. Claro que sí, doctor, le doy paso. Quiero que sepa que están muy activos y escuchándolo los bomberos de Cundinamarca. Hace llegar un saludo a usted el capitán Iván Valenzuela,
Asimismo lo está escuchando desde la Unidad de Gestión del Riesgo José Perdomo, Riveros Carvajal Daniel, el Cuerpo Bombero Bucaramanga muy interesado en que al final de su presentación enfatice el trabajo sin agua para los forestales, y los bomberos de Caldas están enviándole un saludo a usted y a sus unidades allá. Continúe, mi comandante. Comandante Arbey. Listo. Doctor, qué pena, habíamos tenido un problema con el audio, ya tuvimos apertura nuevamente con el micrófono. Saludar a los demás interlocutantes del proceso, decirles que este es un proceso de aprendizaje conjunto, es un proceso que se ha dado en la medida en que hemos podido asistir a las emergencias, que en 3 momentos que hemos tenido, 2 en el Tuparro y 1 en Chiribiquete, tratamos de comentar esas experiencias de respuesta a emergencia en áreas de especial interés en todo el país, porque son nuestros parques naturales, porque significa una reserva para la protección de la biodiversidad, para que estos espacios que han sido considerados así por el gobierno nacional y para el caso de Chiribiquete por Naciones Unidas para la humanidad, no se vean mayormente afectados en caso de estos incendios. Retomando el punto 7 de la táctica, importante resaltar la función de coordinación y cierro diciendo, repitiendo que no se trata de asumir el papel de controladores aéreos que hace el Aerocivil desde sus torres de control, sino el cómo yo me comunico con la tripulación para decirle cómo quiero la descarga y en qué punto quiero la descarga, y también para informarle a la tripulación si la descarga fue efectiva o por el contrario debe causar una corrección en la misma. Estamos viendo 2 gráficas. En la primera, básicamente esas eran las unidades que intervenían en las líneas de control con el apoyo aéreo. Era un Wave 2, esta aeronave permite unas condiciones de trabajo óptimas referente a la seguridad, la capacidad de carga, pero es limitado en el número de personas. Así que nos tocó reducir los equipos como definimos anteriormente en la estrategia. En la segunda imagen, la que está en la parte inferior, es el mecanismo como nos dio un mayor resultado. Estos equipos sopladores causan una carga mayor de aire en el área del incendio. Este incendio estábamos viendo que teníamos promedios de 22 a 27 nudos, es decir, de 40 a 50 kilómetros por hora. Estas fuertes velocidades nos impedían construir líneas de defensa por 2 aspectos simples. Primero, tendríamos que ubicarnos muy lejos para poder que estas fueran efectivas,
y segundo, no existía ningún tipo de anclaje para la construcción de estas líneas de defensa. Son suelos que son muy secos, son sabanas inundables que al perder la humedad quedan en una condición bastante fuerte de deshidratación y por lo tanto lo que se pueda hacer para el control resultó altamente efectivo con este mecanismo. Santi, hágale clic al video, hazle un clic. El segundo tiene un hipervínculo a video. Sí, en esa. ¿Vale? No, da un momento, solucionamos un aspecto técnico, doctor. Ya. Es que usted no lo escucha. No. Ya. Doc, estamos intentando abrir un hipervínculo en donde vamos a ver una imagen tomada con el dron, un apoyo técnico que se moviliza siempre con nuestro equipo, que nos permite determinar la forma, que nos permite determinar si los trabajos que se han hecho en la parte de control, en la parte de atrás, han sido efectivos, porque después de usted caminar 17, 18 kilómetros, saber que tuvo un reinicio es un fracaso para la operación en todo un día. Significa perder totalmente el trabajo. También es importante aquí indicar que eran líneas de 18, 20 kilómetros de extensión del fuego. El problema el problema técnico que tenemos actualmente es que el formato de video no es compatible con la computadora que estamos usando y ya se está haciendo un preview para ver si podemos abrirlo. Si no, invitámosle al siguiente. Tranquilo, nos vamos. ¿Listo? Avanza. No todo fue gloria. Debemos denunciar que hubo eventos adversos. Toda operación significa un riesgo alto, un riesgo excesivamente fuerte, por cuanto vamos a estar en condiciones totalmente contrarias a la normalidad, a la cotidianidad. Parque Nacional en Tuparro, en el primer momento tuvimos 3 lesionados, 2 quemaduras, un corte con machete. En el primer caso, las 2 quemaduras, por un error táctico en la operación, una de las aeronaves se posó por encima, por delante de la línea de fuego y los vientos tuvieron un cambio de dirección y de velocidad. Esta circunstancia hizo que el equipo de 6 bomberos se viera enfrentado sin haber siquiera podido alistar las bombas, los equipos para hacer una defensa. Fue tan rápida la velocidad que apenas la aeronave alcanzó a despegar y ellos se vieron enfrentados a una columna de fuego que los colocó en situaciones críticas. Una compañera sufre lesiones en una de sus muñecas. Curioso, el overol es manga larga, tenía sus guantes, pero justo en el área de la muñeca, lo más seguro es que en una extensión del brazo ingresó una flama y le causó una quemadura de 2º grado. La segunda quemadura fue también a una mujer, a una femenina, en donde la radiación le afectó la cara, no hubo quemadura de cabello, no hubo más que el enrojecimiento de su cara. El corte con machete se nos produjo en uno de los campamentos, un bombero realizando las labores de campamentación, construyendo esas facilidades, que ya hablaremos de ellas, se desliza y lastimosamente el acto reflejo hace que él apriete con su muñeca el machete y sufre una cortadura en sus falanges de una de sus manos. Otra circunstancia se nos dio en Tuparro, un equipo de 12 bomberos estuvo aislado por 12 horas en un área. Allí las comunicaciones, a pesar de que se instalaron, ya hablaremos de eso, eran absolutamente difíciles. Quiero decir difíciles, es que no teníamos manera en que pudiéramos comunicarnos rápidamente, no había manera por las distancias. No había manera de instalar un mástil más que izar las antenas de los árboles, de los escasos árboles existentes,
quería ver eso en el video, pero la incompatibilidad del formato me impide mostrarles. Ya luego, como quedará grabado, lo más seguro, doctores, enviarles ese video para que pueda ser conocido por la comunidad que participa de este proceso. En el Chiribiquete, de la misma manera, un equipo de 12 bomberos también es aislado por 12 horas. De ahí nace ya luego una serie de lecciones. Todos los equipos que van al área deben ir con una autonomía mínima, pero altamente ligera. Es decir, no sabemos las circunstancias bajo las cuales la aeronave vaya a entrar o no. En ambos casos, la aeronave le fue imposible ingresar por seguridad. Ya se cerraban las horas de vuelo, se cerraba la meteorología, se cerraban las condiciones visuales de vuelo y no se autorizaba el ingreso de la aeronave nuevamente. Significó esto que los equipos tuvieron que recurrir a lo que se tenía. Así que fundamental para nosotros los bomberos adquirir esas habilidades y destrezas para que nuestro personal pueda sobrevivir en el área con equipos sumamente ligeros, porque muy bien, cuando estamos próximos a nuestras cabeceras municipales, donde hay esa infraestructura instalada, pero la realidad era que allá no había un árbol para tomar sombra cuando estábamos en el teatro de operaciones. Ya luego en los campamentos base se podía buscar algo de confort en las matas de monte, en esas áreas que donde hay nacederos de agua se forman unos núcleos de vegetación. Y un evento, el cuarto evento adverso, fue la aproximación del fuego a un campamento base, en una circunstancia muy similar a donde tenemos los lesionados, los primeros 3 lesionados. Un cambio de viento y de dirección hace que en un área presuntamente segura se vea en riesgo por la dirección del viento. Sí, efectivamente, se hacen las evaluaciones. Se construye en un área muy, pero muy distante al fuego, con un aparente margen de seguridad. Pero lo que no está bajo el control de nosotros son las circunstancias meteorológicas. Un cambio de dirección y de una manera muy rápida obligó a que el equipo que estaba en el campamento rápidamente hiciera un contrafuego y evitara que ese evento nos llegara. Y sí que nos llegó cerquita. Ya veremos, las imágenes nos van a mostrar adelante lo próximo que estuvimos hacia el campamento base. Son partes del oficio que bien pudiera decirse se faltaron a las normas de seguridad. Pero es que no hay mucho para escoger cuando estamos bajo estas circunstancias. Fueron circunstancias duras y bastante difíciles. Sin embargo, la rápida respuesta de un personal de defensa civil, de nuestros bomberos y del personal de parques nacionales permitió que se hiciera un cierre rápido del campamento base con el contrafuego y que no llegara propiamente a las áreas de infraestructura. Realmente era muy difícil, son difíciles las circunstancias, pero son momentos de aprendizaje. Recordar lo que dije en el momento inicial, de esto no hay antecedentes en el país. No teníamos antecedentes de manejo de emergencias a este nivel. Incendios con pérdidas de 22.000 hectáreas en áreas de sabana con fuertes velocidades. Estamos hablando de 50 kilómetros por hora, 27 nudos. Son velocidades muy fuertes, son velocidades que apenas la persona podría correr durante unos minutos y que rápidamente el cansancio y la deshidratación lo permitirían que el fuego rebasara su línea de avance. ¿Qué teníamos en el área? Las facilidades para operación. En el primer cuadro, en la esquina superior izquierda, es una imagen tomada con el dron. Nótese en el fondo la parte oscura. Eso hace parte de esas 22.000 hectáreas que resultaron afectadas. Del lado contrario, se monta un campamento base bajo ese arbolito. Criterios para el montaje del campamento base. 1. Distancia del área donde está ocurriendo el incendio. También, facilidades para tomar agua. En esa área verde, cursa un área muy húmeda. Para tomar el agua, se excava un hueco, se permite que se haga el proceso de filtración y con bomba, con una mini mar, comenzamos a hacer llenado de la piscina. Esa piscina nos da agua para alimentación, nos da agua
para las actividades higiénicas de nuestro personal y nos da agua para, en el primer momento, abastecer las bombas. Este abastecimiento debemos reconocer el esfuerzo de Parques Nacionales Naturales. Un equipo que se conoce el área, pero que por sobre todo está lleno de unas personas con condiciones excepcionales. Cada vez que una bomba se desabastecía rápidamente en bidones con capacidad de 5 galones, iban y volvían en motocicleta. Y era rápidamente para abastecer nuevamente las bombas. Una actitud, porque no era cerca, era muy lejos, pero su misión como abastecedores de agua y cuando les tocaba en el trabajo de la línea del incendio, pero muy importante. ¿Y qué teníamos allá en esos campamentos básicos? Unas cocinas. Si ven el área próxima donde está nuestro equipo de trabajo, esa fue el área en donde estuvo pero muy próximo el fuego. Las cocinas, no hay manera de llevar un cilindro de gas licuado, no hay manera de llevar un equipo de los que habitualmente nosotros movilizamos en un equipo USA. Allá no hay manera, el helicóptero no le va a llevar una estufa, allá no le van a llevar nada. Sencillamente lo que vemos al fondo, las cajas donde iban nuestros alimentos, las ollas, y se improvisaban las estufas dentro del mismo terreno. Hace parte de eso algo que nos hace falta: cómo debemos nosotros como bomberos aprender a sobrevivir bajo condiciones adversas. El confort de la cotidianidad puede que nos haga mucho daño en situaciones de este tipo. Es un aspecto que nos toca tener en cuenta. Sí, se llevaban esas facilidades, hizo parte de esa tonelada de equipos del primer momento, pero cuando llegamos a Gaori, hasta ahí llegaron, porque mover eso hacia el punto hubiera sido pero muy difícil con las aeronaves, con las distancias que se debía cubrir, y no solo era ingresarlo, significaba también que ese campamento base era móvil, tenía que ir de punto en punto para que pudiera brindarle bienestar próximo al personal. Así que en algún momento esto se desmontaba rápidamente, llegaba la aeronave y nos movilizaba muchos kilómetros a arme nuevamente el campamento, haga la excavación para el agua, provea alimentos para las brigadas las cuadrillas que estaban en el área y estén prestos, porque cuando llegaba la aeronave rápidamente teníamos que desmovilizar todo el campamento. Las piscinas fueron funcionales, muy al fondo de esa mata de montes se hacían las excavaciones y se hacían los filtros para proveer agua y llenar las piscinas. Esas eran las mínimas medidas de confort que podíamos tener en el área. Seguimos. El siguiente componente es importante, porque la tecnología y el confort de la dinámica urbana rayan con las realidades operacionales. ¿Cómo manejamos nuestra estrategia de comunicación? Inicialmente hablamos y se tenían los teléfonos celulares de la Fuerza Aérea en el Gaori. En muchos puntos no hubo opción de comunicación celular y eso obligó a redefinir nuestra estrategia. El encargado de las comunicaciones lanzó la alerta por radioaficionados. Es una alianza que se ha hecho Bomberos Yopal y los radioaficionados de Colombia para que podamos tener comunicaciones. Importantísimo, y quiero destacar el papel de la Liga Colombiana de Radioaficionados. Ellos, como podrán ver en el cuadro, en la imagen del cuadro inferior derecho, lanzan una imagen que es rotada en todos los radioaficionados del país. Inmediatamente ellos prenden o activan sus radios para monitorear esas frecuencias. Teníamos programas 3 veces al día y si lo lográbamos directamente era excelente. ¿Qué es decir directamente? Comunicar campamento base con la estación Bomberos Yopal y con la base aérea del Gaori. Si eso no se lograba, entonces estaciones, ya traigo los apuntes, de todo el país, de radioaficionados de todo el país, nos hacían enlace con los bomberos de Yopal, nos hacían el puente para que pudiéramos escucharlos. En total trabajaron
19 estaciones de radio aficionados en Colombia que nos garantizaron la comunicación. Se destaca en Yopal, el radioaficionado Ernesto Condía, HK7, India, Portugal, Toronto. Él hacía de monitor principal porque es un radioaficionado que tiene unas antenas de altísimas capacidades y podía captar las frecuencias como nosotros no podíamos hacerlo. Nos hacía el puente en 2 metros para poderle escuchar en la estación de bomberos Yopal. Y así tuvimos compañeros en Restrepo, tuvimos compañeros en Cúcuta, desde el Peñol, tuvimos compañeros en Santander, Santa Marta, que nos hacían el puente y el enlace, dado que la estrategia de comunicaciones que se planteó inicialmente no funcionó. Destacar ese papel, indicar que la radio no ha perdido vigencia, sino que por el contrario se han mejorado los equipos y no podemos ser dependientes de equipos que demostraron fallos, de equipos que habitualmente la telefonía celular tiene limitaciones en cobertura. Nos lo demostró también la satelital, había problemas para poder salir, para ubicarnos. Esto ya es la parte del Bichada que da contra Venezuela, ya es fronteras con Venezuela. Y en las imágenes que vemos en la parte derecha, esas eran nuestras estaciones de radio. Algunas, cuando se podía, se armaba una carpa y ahí estaban las estaciones de radio, o la otra era una estación móvil en donde teníamos la repetidora y también teníamos el radio HF en 40 metros para hacer el enlace con los radioaficionados de Colombia. Esta era de confort poder reunir y escuchar las voces tanto de los mandos como de los compañeros desde Yopal. Hay aspectos que debemos considerar en nuestros bomberos forestales y es la condición humana. Es imprescindible saber que ellos están bien y que ellos puedan enviar un mensaje a sus familias diciendo que también están muy bien en el teatro de operaciones, muy bien dentro de las condiciones que dan el área. Seguimos. ¿Qué aprendimos? Primero, que para este tipo de emergencias el equipo ligero para dormitorio y campamento es de lo mejor. Estamos acostumbrados a llevar 50 a 40 litros de equipo de dormitorio y de cama. También estamos acostumbrados a llevar carpas pesadas que nos causan deshidratación en el momento del montaje, reducción de la capacidad física y complicaciones para la movilidad, más si es movilidad aérea en helicóptero. Porque la movilización Yopal-Bichada, Yopal-Chiribiquete se dio en avión, pero estando en el teatro de operaciones, la lección fue distinta. Las circunstancias en el terreno dijeron, oiga, aquí reina el equipo ligero, más cuando el campamento base tenía que ser movilizado a los diferentes puntos de intervención en las líneas de incendios que tenían. También aprendimos a que no debemos ser dependientes de un solo sistema de comunicaciones. Lo enunciaba en el momento anterior. Es fundamental tener una estrategia alternativa con medios que han sido funcionales y que, como nos lo dicen algunos radioaficionados, es importante entender que hay nuevas tecnologías, pero es importante también entender que hay tecnologías tradicionales que ni siquiera las fuerzas militares las han abandonado. Y si eso ocurre, no es porque son malas, por el contrario, la invención y el avance tecnológico en esas tecnologías que muchos consideran obtusas, nos están demostrando lo contrario. No solo para transmitir voz, estamos enviando video, audio, imagen a través de plataformas tecnológicas que bien desarrollan las unidades de comunicaciones de nuestras unidades. Debemos, como tercer momento de aprendizaje, la selección cuidadosa de herramientas, equipos según vegetación y topografía. Pero eso se logra a través de un estudio juicioso. Nos fuimos con equipos para trabajar en nuestra llanura, la llanura del Casanare, pero las llanuras de Bichada y las serranías de Chiribiquete son totalmente distintas. Ahí, esa caracterización que hagamos de modo previo a movilizar el equipo nos van a dar
información invaluable para poder intervenir. Si no es así, vamos a cometer el error del primer momento, 1 tonelada de equipo. Para el segundo se redujo a la mitad y para el tercero, a pesar de que se llevó más personal, se redujo mucho más el equipo. Momentos de aprendizaje que debemos tener en cuenta para nuestras movilizaciones. Es inoficioso llevar equipo que no vaya a operar según las condiciones de vegetación y topografía. Le sube el factor de la presencia de agua. Llevamos las bombas, pero los caudales no daban. Y además de los caudales, deberíamos haber llevado no sé cuántos viajes de tal vez en medir 17 en manguera. No era posible hacer expediciones de manguera a esos puntos distantes, pero muy distantes donde estaban ocurriendo la línea de incendios. Nos permitió también definir una estrategia para la respuesta a incendios forestales en ausencia total de agua con equipo ligero. Ese fue el principal reto. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Y tal vez es de los aprendizajes más grandes que ya lo pusimos en práctica, no solo en las áreas de sabana, en las áreas de montaña también funciona el equipo de la sopladora. Es una bomba con un motor que tiene una turbina y que genera una fuerte corriente de aire. ¿Qué hacemos? 1, control, porque estamos saturando el fuego con grandes volúmenes de aire. Esto hace que, como en el fogón, cuando soplamos mucho, se apaga la llama. Hay que soplar estrictamente lo necesario para que se permanezca el nivel ideal de aire que requiere el fuego para su combustión. Y si nos pasamos, pues se apaga el incendio. Y eso es lo que hacemos. Saturamos de modo excesivo el área del incendio. 1. Segundo, nos sirvió para hacer liquidación, porque este equipo nos permite no solo extinguir el fuego, sino reducirlo, y era lo que lastimosamente no puedo presentar por la incompatibilidad del formato de video, y disipar totalmente el fuego. Y finalmente nos permitió que en el incendio se construyeran líneas de defensa aislando el material combustible vegetal a través de la corriente de aire. Perfectamente pudiéramos decir que eso no funcionó en la sabana, pero para el año 2019 intervinimos con estos equipos en el Cerro El Venado, un cerro de Yopal con una topografía con una altitud máxima de 1.100 metros, y allí operamos con estos equipos y sí se nos dio resultados. Esta fuerte corriente de aire nos está dando unas grandes facilidades y lo más importante, es liviano, lo lleva un solo operario y funciona con una carga de mixtura que es muy segura y que la podemos llevar entre varios compañeros con el bidón, el recipiente que tiene 5 litros, o por el contrario, para que la podamos utilizar con tanques pequeños de 1 litro que lleve cada bombero. Otro, el apoyo aéreo con helicópteros permitió alta movilidad en los equipos de intervención. Este apoyo aéreo hay que comenzar a redefinir la estrategia, porque no todas las veces el apoyo se pide para hacer descargas con el balde colapsible. En ocasiones mandamos a nuestros bomberos a que hagan un tramo de subida a la serranía de 4 horas. Llegan allá deshidratados, llegan cansados, y el retorno va a significar también 4 horas. Ya llevamos 8 horas acumuladas. ¿Cuánto tiempo van a trabajar? Ese es el gran interrogante. Por eso, al apoyo con helicópteros debemos también pensar en usarlo para llevar personal al sitio, que esté con 0 carga, que estén absolutamente descansados en puntos seguros próximos donde puedan intervenir y así hacer más eficiente el trabajo. Realmente estamos quemando a nuestros bomberos haciendo camines y nos estamos errando en el momento en que pedimos el helicóptero únicamente como estrategia para la extinción del fuego mediante descargas de agua. Eso para hacer una invitación a revisar el protocolo. No todas las veces es para extinción con agua. Hablemos de que el apoyo aéreo también, si nos funciona, nos dio mayor rendimiento con la movilidad del personal hacia el punto de intervención. Y es movilidad en todo tiempo, porque lográbamos intervenir y sabíamos que el fuego estaba 15, 20 kilómetros adelante. Si caminar esos 15 o 20 kilómetros hubiera significado perfectamente 3, 4 horas
a una buena marcha sin descansar, pero allá no había agua para hidratarnos más que la que cada bombero llevaba en su equipo. Y finalmente, una lección que es muy importante de supervivencia. Los equipos deben poseer autonomía mínima en el área para la superación de eventos adversos. Los eventos adversos no solo son los lesionados en nuestra unidad. La aeronave no pudo entrar en los obstáculos que nosotros tuvimos. La aeronave se le presentó un fallo. El equipo está muy distante. El equipo se quedó sin iluminación y no puede salir. En las áreas de sabana, en las áreas de selva, la noche es peligrosa, porque todos los habitantes de este entorno van a salir a cumplir su ciclo biológico de alimentación y subsistencia. Y entonces, una presa fácil es el ser humano. Y estamos hablando de tigre, jaguar, león y serpientes venenosas. Ellos salen a cumplir su ciclo biológico, ellos están en el ambiente y los extraños somos nosotros. Así que es necesario que nuestras unidades intervengan y aprendan esas circunstancias. Esto para hablar de lecciones aprendidas. Aunque estamos acostumbrados a manejar emergencias bajo otro contexto, estas circunstancias son totalmente distintas. Más pareciera una película de un momento de supervivencia por las circunstancias que se vivieron. Pero es que en todos los momentos no podemos mover esa infraestructura que significa muchas toneladas. Y así las cosas nos toca optimizar el escaso recurso. De esto nuestras fuerzas militares saben mucho, especialmente Ejército Nacional, y debemos aprovechar ese conocimiento. Por ahí hay algo muy interesante para aprender de ellos y de las capacidades que tienen sus unidades para que nuestros equipos aprendan de eso, de la movilidad en área, de la seguridad en área, de la estrategia de vida en comunidad y en el área. Es fundamental ese temita porque no debemos olvidar que tenemos seres humanos, seres con sentimientos que afrontan circunstancias difíciles durante el día, que necesitan un confort mínimo en la noche, pero que todo esto debe darse bajo las condiciones mínimas de seguridad que nos da el terreno. Básicamente esto fue lo que vimos en el momento del Parque Nacional. Circunstancias duras, circunstancias difíciles, porque hablar de que se pierden alrededor de 35.000 hectáreas por incendios en áreas de reserva natural, en áreas de importancia para la humanidad, para nuestro país, es bastante difícil, es bastante duro, es bastante crítico estar desde el aire y ver cientos de kilómetros hasta donde se pierde la visión del ojo humano, ya consumidas por el fuego. Es duro la situación, pero es lo único que se podía hacer en el momento. Nos toca documentar y avanzar hacia definir una estrategia propia para la respuesta en momentos basados en lo particular que es el territorio colombiano. Esto pudo funcionar para Tuparro, para Chiribiquete, puede que funcione en Casanare, pero cada uno de nosotros debe ahondar en definir nuestra estrategia local. Es fundamental romper el paradigma de los marcos convencionales que nos han formado. Nos toca utilizar ese conocimiento existente para ajustarlo a nuestras realidades locales. Es una crítica que nos da este momento de aprendizaje que nos dieron estas tres emergencias. El marco teórico es bueno, el marco teórico es excelente, pero nuestros bosques no todos son de pino. Nuestras áreas de sabana no nos permiten puntos de anclaje. Nuestras áreas de Colombia muchas veces no hay ni siquiera acueductos veredales. No hay manera de hacer llegar un vehículo cisterna hacia el punto. Podemos tener las bombas, pero no los suficientes kilómetros de manguera para abastecer el agua. Son realidades colombianas, son realidades a las cuales debemos partir del análisis de la realidad regional para que sea efectivamente funcional esta emergencia. Sigamos. Sea funcional la respuesta a emergencia. ¿A quién debemos agradecer? A la Dirección Nacional de Bomberos. Debemos agradecer a la Dirección Nacional de Bomberos porque creyó
en nuestros bomberos locales. Desde acá se movilizaron bomberos de muchos municipios del Casanare: Agua Azul, Trinidad, Maní, San Luis, Orocue, Yopal, Tauramena, Villanueva, Monterrey, y ellos y sus recursos fueron los que conformaron estas fuerzas de tarea. Estos equipos que intervinieron allá se dan gracias a que hay credibilidad en el mando institucional para que esto haya sido absolutamente funcional. Segundo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Mira, en este tema es importante reconocer el papel de coordinación y de apoyo logístico para facilitar la respuesta. Que la misma unidad nos haya apoyado para movernos y que estando allá nos haya dado la mano para que con autonomía podamos liderar la operación, sí que es fundamental. Esto significa para nosotros el enclave preciso entre dos marcos normativos casi que gemelos. En minutos uno después del otro se dio los nacimientos de estas dos leyes, la 1523 y la 1575. Estos modos de respuesta para nosotros han significado la validación de que sí es posible trabajar articuladamente en las fases de respuesta para dar respuestas oportunas, no solo en los incendios. Destaco también lo ocurrido en Mocoa. Fueron grandes los resultados operacionales gracias a la debida coordinación que se dio entre los diferentes componentes del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo, pero por sobre todo para los representantes. El ser humano que está allá es fundamental. También a la Fuerza Aérea Colombiana, al Grupo Aéreo del Oriente, debemos destacar y la participación del señor oficial a cargo, un señor coronel que no dudó en momento alguno en permitir que nuestras fuerzas de tarea intervinieran efectivamente. Al señor coronel José Luis Rincón Restrepo, unos agradecimientos, una gratitud, porque puso a disposición todas sus capacidades, óigase bien, todas, hasta su equipo médico cuando tuvimos los eventos adversos, para poder superar las circunstancias duras que teníamos en el terreno. Nunca dudaba en hacer las movilizaciones que se le solicitaban. Es de eso se trata, de saber que podemos trabajar con el criterio técnico de ellos para mover sus aeronaves y apoyados con el criterio operacional de nuestros bomberos que estaban en el área, un equipo de oficiales, suboficiales, unas tripulaciones que debemos resaltar su actitud, su conocimiento y esa disposición permanente para la respuesta. El batallón de desastres de nuestro glorioso Ejército Nacional, Ejército Bicentenario, que nos apoyó en el área. Ellos tuvieron funciones operativas en Ejército Nacional en el segundo momento, en el año 2018. Tuvieron un sector muy importante de cobertura de la línea del incendio. Ahí hay talento humano, ahí hay gente con actitud, ahí hay personas que demuestran el amor a la causa y que supieron desempeñar un excelente trabajo. Del mismo modo a Policía Nacional, a Fonalzar y Aviación de la Policía. Fonalzar en el primer momento, en el año 2017 en el Bichada, su equipo estuvo siempre presto, trabajó en el área, movilizó sus equipos, movilizó personas excepcionales para poder responder a la emergencia. De la misma manera la aviación de la policía en Parque de Chiribiquete, allí el batallón de antinarcóticos, la unidad antinarcóticos que tenía policía, estuvo dispuesto para las operaciones aéreas. Destaco aquí también el apoyo aéreo de la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres a través de una aeronave civil, un MI-17, igual indiscutible las capacidades de esta tripulación, la actitud de las tripulaciones. Fundamental cuando una tripulación se mete en el contexto de la emergencia, se marca dentro de la misma y no solo da lo que le tocan, sino que da un poquitico más, y eso se siente en el personal que está en el área. A la Liga Colombiana de Radioaficionados debo resaltar el papel protagónico que nos permitió trabajar en los diferentes momentos. Destaco también la Liga Colombiana de Radioaficionados en la movilización que hicimos a Mocoa. Tuvimos un acompañamiento permanente de seguimiento sobre toda la ruta y ellos nos estaban diciendo, es seguro, hay vías, nos brindaron facilidades por el camino, muy próximo al arribo,
hasta asumieron funciones de logística, de abastecimiento de nuestro personal y de nuestros equipos por la movilización de más de 22 horas para poder llegar a Mocoa. Se han convertido en unos aliados interesantes que es importante comenzar a verlos para que nos sigan apoyando. A bomberos del Bichada y de San José del Guaviare, muchachos que con la voluntad, el tesón y el amor a la bandera han sabido apoyarnos en estos momentos. Son bomberos que merecen que les echemos un ojito. Ellos tienen unas habilidades excepcionales, conocen el terreno y es importante fortalecer estos procesos. También a los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres y los consejos departamentales de gestión de riesgo de desastres del Bichada y del Guaviare. ¿Por qué? Estos facilitan la interacción y cuando llegamos a estos puntos no dudaron en brindarnos el apoyo requerido, la autonomía operacional que se requiere para poder tomar decisiones, para que los mandos que estuvieron en el sitio pudieran definir su propia estrategia de respuesta basados en los criterios que les enmarca poder responder y ser llevados a este sitio para tratar de contribuir. Estos equipos de gestión del riesgo en estos departamentos nos facilitaron mucho. Por ahí me quedó pendiente parques nacionales, ese papel protagónico de esos muchachos de parques nacionales que en sus motos cargaban esos 10 galones de agua, iban y venían, que había que posicionar a una persona, que alguno había tenido inconvenientes, ellos lo hacían en sus motocicletas. 12, 10 horas en motocicleta, en un área con pavimento, con asfalto, cansa, pero bajo esas condiciones cansa muchísimo más. Asumieron funciones de hidratación de nuestro personal, de apoyo, de guía. Hay mucho talento. Yo creo que la interacción de los diferentes elementos del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo han sido fundamentales para haber cubierto estos 3 momentos. Y cierro mi intervención con la siguiente presentación. Esto no es posible sin los hombres y mujeres que nos acompañan en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal, oficiales, suboficiales, bomberos, el equipo técnico que apoyó las operaciones en el área, los despachadores, los bomberos que nos quedamos reemplazando en nuestras estaciones a nuestros compañeros que estaban en el área, todos. Ahí no se puede sacar ninguno del llavero porque todos dieron lo que pudieron al máximo de sus posibilidades para lograr el éxito operacional. Las sonrisas son producto del deber cumplido, de eso de que fuimos a hacer algo y cuando ya no hay llama y cuando ya no hay humo, eso es lo único que a uno le puede sobrevenir en una situación de emergencia. Es gratificante saber que este equipo de hombres y mujeres dio todo, absolutamente todo. Nuestra absoluta solidaridad con los compañeros que tuvieron lesiones, pero que ya han sabido superarlas. También a los hombres y mujeres del departamento de Casanare que son bomberos y que nos apoyaron. Debo dar crédito a mis bomberos del departamento porque no solo Yopal coloca una parte del componente, tal vez el componente de mando, de capacidad logística, de comunicación, pero hay una fuerza, un nivel de tarea en donde están otros bomberos de Casanare. A nuestros oficiales, papel protagónico que debo de resaltar. Ahí ellos han sabido tomar con sabiduría las decisiones. El mando sin la sabiduría no conduce al éxito. Por sí solo no es sinónimo. Por sí solo el mando debe estar acompañado del conocimiento, del factor humano para entender a esos bomberos, a esos oficiales que usted tiene a cargo, a esos suboficiales, para que puedan estar siempre en actitud positiva para la respuesta. También al enlace, a los suboficiales, que son los que definen el nivel táctico después de que se toman las decisiones estratégicas por los oficiales, los que en el área hacen cumplir las órdenes, mantienen el orden, mantienen la disciplina, mantienen la motivación y toman decisiones críticas en momentos críticos. Y finalmente a quien hace la tarea, el bombero. El bombero es el factor fundamental de nuestra pirámide. Si vemos el hombro del bombero, tiene una pirámide. También en nosotros le damos el valor o la simbología de lo que es el mando. La base de esa pirámide es el bombero. En nivel intermedio están nuestros suboficiales y arriba en la cúspide, que son poquitos, los mandos. Pero sin la base de esta estructura,
el suboficial y el oficial no va a lograr mayor mérito operacional. Así, con orgullo, gracias al esfuerzo, las muchas horas de sacrificio, lágrimas y sudor de estos hombres y mujeres, podemos decir que hemos aprendido de dos duros momentos en el Parque El Tuparro y de un muy duro momento en Chiribiquete. Agradecer nuevamente a ustedes, bomberos oficiales de Bogotá, por crear estos procesos de aprendizaje. Más que todo es un compartir experiencias. Para nosotros también significa aprender estos momentos. Hoy nos tocó el turno de compartir nuestras experiencias, nuestros hombres y mujeres que han sabido afrontar estas circunstancias duras y muy difíciles. Pero sabemos que la construcción del conocimiento es colectiva. Todos somos parte de la construcción del conocimiento. Aquí nadie se puede quedar por fuera en este proceso de aprendizaje y enseñanza mutua. Estamos haciendo en nuestro propio marco teórico. Cada uno de nosotros está escribiendo la forma de cómo atender las emergencias en nuestro municipio. ¿Qué queremos hoy? Aportar el cómo lo hicimos en Bichada y el cómo lo hicimos en el Guaviare. Son puntos distantes de nuestro país, pero son la patria, son Colombia, y era necesario que por allá fueran los bomberos de Colombia. Y fuimos y lo hicimos de la mejor manera. Doctor Pedro, muchas gracias a ustedes y estamos atentos a si surgen algún tipo de preguntas en el desarrollo de la conferencia. Desde Bogotá, decirles que nos da una inmensa alegría ver cómo a través de ustedes, los bomberos, cumplimos con la política que se presentó en la Ley 1575, lo reflejan de una manera espectacular, con mucho compromiso, mucha disciplina. Asimismo, vemos allá un liderazgo enorme del bombero en las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Vemos cómo implementa usted también allá en la zona llanera la Ley 1523, que también es de nosotros y que también debemos liderar y hacer parte, porque finalmente es en beneficio de los colombianos, de los ciudadanos. Estamos aquí durante su intervención conversando y analizando con el equipo también especializado en incendios forestales de Bogotá, donde veíamos y tomamos atenta nota, comandante, de la importancia de ir consolidando estos puntos y que no se quede solamente en esta videoconferencia, sino lo llevemos, como usted lo decía, a una literatura, lo llevemos a unos buenos videos, lo llevemos a que esta presentación pues pueda ser escuchada por más bomberos, no solo de Colombia, sino diría yo que en Latinoamérica. Entonces, hay un trabajo muy importante en enfatizar en el trabajo sin agua para los forestales, que nos queda como experiencia recogida, la coordinación tierra-aire y esa orientación de aeronaves que debemos recobrar, y teníamos el apoyo del Servicio Forestal de los Estados Unidos, quienes en su momento capacitaron. Hay un aprendizaje muy importante en las circunstancias meteorológicas que varían, y al variar, digamos, pone un mayor reto, una mayor exigencia al bombero en el campo. Vimos una articulación con parques nacionales, que como usted bien lo dice, actor clave, fundamental, conocedor del territorio, y con quien debemos trabajar en lo que llamábamos anteriormente en el sistema las comisiones de incendios forestales. Ahí las CARES también están súper llamadas a trabajar con nosotros. Me gusta mucho cuando habla de el confort de la cotidianidad que nos deja en ocasiones vulnerables a estas situaciones. Entonces nos acostumbramos a un buen confort en nuestros municipios, en nuestras ciudades, y finalmente la exigencia que hay en el área rural es infinita. Además, está siendo evaluada por USAID OFDA, y lo llamarían también cuando se acerca a la zona urbana como los incendios de interfase, cuando ponen en riesgo viviendas, cuando ponen en riesgo no solamente los bienes y el ambiente. La técnica que usted manifiesta, que usaron sus bomberos, nos la compartieron también para que lo sepan usted y sus unidades, los bomberos militares de Brasilia, con quienes tenemos pues una interlocución, y ellos han venido aquí a Bogotá no solo a trabajar con nosotros los bomberos oficiales, sino también el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá. Entonces,
trabajan técnicas muy similares a las que usaron ustedes allá, y obviamente pues ellos tienen ahí un tema académico también interesante para chequear. Ya mencionamos lo del Servicio Forestal de Estados Unidos. El enlace lo tenemos muy claro y sería muy bueno unirnos entre todos para traerlos, además para que en un momento determinado visitaran esos puntos, ustedes les mostraran cómo fue el trabajo, porque yo sí considero que esta buena práctica debe ser llevada a la Agencia Presidencial de Cooperación y pues que todos conozcan de la buena capacidad que hay ahí. La búsqueda y rescate en áreas abiertas como complementario al trabajo de incendios forestales que vimos. Este es un trabajo casi que de supervivencia del bombero como tal y pues de la preparación misma, no solo técnicamente, sino para sobrevivir en condiciones difíciles, y el chequeo y la revisión de los procedimientos operativos, protocolos entre entidades para las necesidades locales. Entonces, no siempre es bueno tomar modelos, pero bien lo manifestó usted, ajustarlo a las condiciones propias de los terrenos, a las condiciones propias de mi capacidad operativa, y pues bueno, esa nos quedan. Hicimos un pequeño decálogo acá para la sistematización misma de lo que usted nos compartió. De igual manera, quiero decirle que estuvieron muy atentos y durante su intervención no lo interrumpimos para digamos, no cortar las ideas, pero le mando un saludo a los bomberos de Vichada, a cargo del capitán Rojas, que estuvo atento a la comunicación. Se comunicaron también los bomberos de Arauca, que usted los conoce, que lo esperan por allá, que es un hermano, estaban escribiendo. Allá están en cabeza, pues usted lo sabe, el comandante Helio Castillo, del Cuerpo de Bomberos de Fortul, del Cuerpo de Bomberos de Arauquita, quienes cuando combaten los incendios forestales pues viven casi que las mismas circunstancias que nos mostró en las dos presentaciones, en los dos puntos iniciales del Tuparro, donde es llanura, y bueno, y ahí quedan unas solicitudes también a alcaldías y gobernaciones para los equipos y herramientas con los que usted manifestó. Sería interesante si nos comparte la especificidad de las herramientas usadas, digamos, dentro de la presentación y las conclusiones que nos vaya a compartir, también el tipo de herramienta que usó para que sea compartida con los bomberos de la llanura y los bomberos que están en la serranía. Le mandó un mensaje también el capitán Willy Gordon Bryan de San Andrés, delegado del departamento de San Andrés, delegado de bomberos. Además que sabemos que él ahora mismo también es secretario de gobierno en la isla, entonces digamos que tiene alguna facilidad para también tomar buenas prácticas y ir fortaleciendo. Jonathan Amaya, de Cuerpo de Bomberos de Tabio, hace la mención del ir avanzando desde Bomberos Oficiales, desde Bomberos Colombia, en el tema de drones, de aeronaves no tripuladas o remotamente tripuladas. Yo diría en este punto que también podríamos dejar la consolidación de unos grupos o de unos componentes en estos temas. Nosotros venimos trabajando también desde Bogotá fuerte con esto, y pues es claro que nos interesa hacer una propuesta de cómo serían los procedimientos operativos de un equipo o un componente de bomberos que se encargue de las aeronaves remotamente tripuladas para, como usted lo decía, ahorrar tiempo en los caminos, hacer la verificación, hacer la planimetría, complementar las acciones que puedan hacer la Fuerza Aérea. Digamos que desde Tabio sí manifiestan que eso sería un componente propio del bomberos, y pues en eso lo acompañamos desde Bomberos Bogotá, a Jonathan Amaya. La comandante Yolivet del Cuerpo de Bomberos de Cúcuta le envía un saludo.
Ella, usted lo sabe, es una mujer referente de las bomberas de Colombia, es una mujer que está trabajando fuerte el tema de frontera colombo-venezolana. Ella ha pedido también un espacio para contarle a Bomberos Colombia más adelante en una siguiente jornada de cómo ha sido ese trabajo humanitario también del Bombero de Colombia. El delegado del capitán Charles Benavides, el delegado de Nariño, le envía un saludo. Además él es el comandante del Cuerpo de Bomberos de Pasto, como usted bien lo sabe, miembro de Junta Nacional de Bomberos, y le alegra escuchar a los bomberos de Colombia compartiendo sus buenas prácticas. Él es conocedor de la capacidad que tiene, como usted bien lo decía, no solamente el Cuerpo de Bomberos de Yopal, sino de Casanare. Se están convirtiendo ustedes en un epicentro de la capacitación y el entrenamiento de los bomberos de esa región. Nos agrada mucho, no solo por los bomberos de Colombia, lo sabemos también que por los ciudadanos, pero también por el sector privado, que ellos en constantes reuniones y mesas de trabajo han manifestado que quieren un interlocutor técnico, con una capacidad operativa, con una capacidad profesional, para hablar no en Bogotá, no a nivel de Dirección Nacional, no a nivel de Bomberos Bogotá, sino a nivel regional. Una interacción que sabemos que han llevado con usted, bueno, y otros cuerpos de bomberos de la región. Finalmente, dentro de los saludos y preguntas, Joana María Vargas también habla del tema de turnos de bomberos. De pronto la pregunta específica no es cuál turno deberían tener los bomberos de Colombia, pero sí me gustaría que mencionara qué turno tienen ustedes en Yopal, como para hacer un cierre. Mencionara un número de contacto de un celular o un correo electrónico al que le puedan hacer llegar preguntas de temas operativos, de temas relacionados a los que usted ya mencionó sobre esto. Sí tenemos un celular y un correo aquí específico para esto, pero obviamente pues la intención es con esto unir esfuerzos en torno a. Entonces, capitán, a usted muchas gracias por participar, por haber preparado de esta manera tan profesional como presentó usted esta buena práctica, tan consolidada operativamente, con unas conclusiones, con unos aprendizajes, con unos reconocimientos también a su personal operativo, que finalmente le llena a uno de dicha ver esas caras felices, lo decía usted, cuando uno cumple el deber. Entonces es la satisfacción del deber cumplido y es la satisfacción de que vamos avanzando en un buen camino los bomberos de Colombia. Entonces, capitán, un saludo para todas sus unidades también operativas y siga usted si me copió con las preguntas y si tiene alguna referencia más. Doctor, es que tenía problemas con el retorno, ya está habilitado nuevamente el servicio. Bueno, no, por el audio el retorno no es el mejor. Sobre la intervención relacionada del CETAVIO con el uso de drones, doctor, claro que sí, es fundamental fortalecer la estrategia que
en los 3 últimos meses de nuestro señor director general, el capitán Miranda, planteó para el componente Cesar-Cazar de los bomberos de Colombia. Es una línea importantísima que tiene muchas aristas y que, como usted lo menciona, requiere un fortalecimiento especial por lo particular de este servicio. Cesar-Cazar es un propósito que busca unir los equipos tecnológicos apropiados a la respuesta de emergencia, pero de una manera temprana, de un modo prematuro, de modo que los esfuerzos se optimicen. Al caso que nos ocupa, Cesar-Cazar nos significaría la utilización de drones para la detección temprana de los incendios, para la definición de rutas en donde nuestros bomberos puedan ingresar, para la definición de puntos de anclaje en donde nuestros bomberos pueden hacerlos y que tengan un mayor nivel de rendimiento, para la definición de formas y direcciones hacia donde avanzan los incendios. También componente Cesar-Cazar significa la optimización de los recursos que se tienen, que son limitados en Colombia, todos lo sabemos, pero que hay en la respuesta a eventos estructurales. Si todos nos unimos en la red Cesar-Cazar, en el caso de un evento sísmico, van a haber muchos equipos disponibles para los equipos USAR que estén en el área. Y la utilización de esos equipos bajo los protocolos que se tienen establecidos en las unidades USAR sí que va a ser funcional. Ya no va a ser 1 o 2 con los que actualmente tenemos, sino que van a ser muchos los que van a estar disponibles con los operadores, con la capacitación y el entrenamiento para que intervengan. Vuelvo a decir, no son ruedas sueltas, sino que pasan a fortalecer el componente de Cesar de nuestros USA. Y también para las labores de control de incendios a través del uso de la tecnología con cámaras y demás. Es algo que debemos avanzar, es un producto local que nos puede dar grandes resultados y que nos ha demostrado que son altamente funcionales para el diagnóstico, para la determinación de formas y muchos otros elementos. Las herramientas usadas, batefuegos y los sopladores. Son bombas de unos motores que se llevan en la espalda. Si logro superar el problema técnico, me gustaría que al cierre de la conferencia viéramos un video de cómo lo usamos. Es compatibilidad del formato lo que me impide mostrarlo y abrir los vínculos, pero si logro hacerlo, me gustaría que vieran cómo lo hacemos. Muy rápido, muy pequeño, y demostramos en esta temporada que son funcionales en las montañas. Y finalmente, entiendo hay una pregunta de turnos. ¿Cómo es nuestro sistema de turnos? Inicialmente, los bomberos trabajan turnos de 12 horas. Hacen 2 días de 12 horas diurnas. Luego pasan a 2 días de 12 horas nocturnas y finalmente 2 días de descanso. Este sistema procura de alguna manera cumplir las obligaciones de orden laboral, los aspectos laborales que nos implican unos tiempos máximos de trabajo, unas horas de recargo nocturno, pero también el factor humano en donde el individuo necesita estar próximo a su familia. Es un turno que afecta a algunos, pero sin embargo es indiscutible que es altamente favorable para la mayoría del conglomerado institucional y eso nos permite tener personal casi que disponible en mucho tiempo. La función voluntaria está soportada en el momento en que ellos pueden descansar. Muchos de ellos hay que decir, oiga, vaya y échese una pasadita por la casa porque es que no sé si aún hay alguien por ahí o qué. Estimula al individuo porque le da tiempo, le da un periodo de descanso muy aceptable entre turnos de 12 horas, bien sea descanso diurno o un descanso nocturno. Y cuando es un ciclo de descanso, sus 2 días de descanso son 48 horas de reposo absoluto. También está el momento de que muchas de las obligaciones que el individuo tiene se suplen en esos momentos, porque no solo los va a cobijar los días sábados, domingos, también van a caer entre semanas. Y en la condición humana sí que es importante que el bombero no se aleje de su contexto familiar, de su contexto personal, actividades que no pueden hacer de otra manera de turnos,
Este turno nos facilita hacerlo, es altamente favorable y lo más importante, el personal al inicio, como todo cambio, vio que para algunos les favorecía, pero hoy es ampliamente defendido por los mismos bomberos, los mismos funcionarios, dado que les crea facilidades. Importante y fundamental, obvio que alrededor de estos sistemas de turnos son muchas las circunstancias que se nos dan, son sistemas de 3 turnos, diurno, nocturno, descanso, pero que son funcionales para nuestra tarea como bomberos, y es lo más fácil que hemos podido, o lo más compatible frente a lo que nos pide el Código Sustantivo del Trabajo. A gran problema el número de cargas laborales máximas y más en actividades de alto riesgo, tratar esas 48 semanales y también compensar el aspecto económico en horas extras, recargos en nocturnos y dominicales. Este sistema de turnos nos lo facilita. Claro que sí, estaremos disponibles a sus inquietudes. El número personal es 310-329-1642. Participo en muchos grupos de bomberos de Colombia, ahí pueden también tomar mis datos, mi información. Si estoy en un momento de reunión ocupado como este, obviamente no voy a responder, pero con agrado en cualquiera de las mensajerías de texto, Telegram o WhatsApp, puedo responder sus inquietudes, compartir las experiencias de nuestro equipo de trabajo, las dudas o lo que consideren que es funcional desde esta parte del territorio. Claro que sí, estamos para servir, estamos para apoyar, estamos para construir este proceso de los bomberos de Colombia en donde todos somos parte. Ninguno puede decirse que está por fuera, ninguno puede decir que no estamos. Es un proceso, tal vez ni nosotros mismos veamos el resultado de la construcción de estos procesos. Serán las nuevas generaciones de nuevos bomberos los que vean el trabajo construido, así como hoy sociedades modernas tienen un estatus superior a los bomberos. Es innegable que hoy nuestro estatus como bomberos es mucho mejor que el de los bomberos del cuarto del siglo pasado, y será mucho mejor el de las futuras generaciones. Nuestro papel es ser transitorios en este momento en la gestión de los bomberos de Colombia, en todos los niveles, los oficiales, suboficiales, bomberos, directores, los que hoy día asumen el mando, somos elementos transitorios para que las futuras generaciones de bomberos tengan un contexto de más facilidad, de reconocimiento, de saberes, de estrategias propias de las generaciones que nos formaron y las presentes. Obviamente, el futuro es un agente en el cual nosotros debemos creer, es un agente en el cual nosotros somos un elemento que participa en modo transitorio, y como lo rezo siempre en mis intervenciones, no estaremos nosotros presentes para ver los logros que hemos construido, pero sí serán las futuras generaciones las que efectivamente puedan dar un aprovechamiento mayor a lo que es el bomberismo, la protección contra incendios, la seguridad humana y la importante responsabilidad que nos ha dado el legislativo en referencia a la protección de la vida de nuestros asociados, de los asociados al Estado colombiano, o sea, todos nosotros, ustedes, yo, nuestras generaciones, los que siguen. Muchas gracias, doctor. Dios les siga guiando y gracias por este propósito, por esta iniciativa. Listo, mi capitán. Honor, valor y disciplina, y un saludo desde Bogotá. La cena de parte de los días.